Hola, genios, ¿cómo estamos? El día de hoy, bueno, el día de hoy sí tocaremos un tema que está de moda el día de hoy. Mm, Diría yo, ya tiene más de un mes, ¿no? Tiene como 3 meses, no menos, como 5. El chiste es que yo puse esto hace un mes, como pueden ver, hice una publicación que no salió inédita de esta mente brillante, ¿no? Sino que tiene el germen de Francis Turretin, ya que yo leyendo su teología léntica me inspiré y escribí eso, ¿no? Ahora, genios, el tema de la inerrancia bíblica, cuando yo hablo sobre la inerrancia bíblica es porque tengo un pasado pente y de repente sale ese fuego, ¿no? Y empiezo a hablar sobre la inerrancia, pero lo cierto es que en la tradición reformada, a la cual estoy adherido el día de hoy, no se usa el término inerrante, ¿no? O la inerrancia de la Biblia, sino que hablamos de la infalibilidad de la Biblia, de las escrituras, y que es de origen divino porque el mismo Dios es el que hizo ese soplo, ¿no? El Theopneustos. am, por decir que las escrituras son inspiradas por Dios, Theopnusto, como fundamento primero de la fe. Ahora, genios, eso no quita que nosotros no podamos hablar de este tema, ¿no? Porque de hecho, nuestros maestros, nuestro magisterio da muy duro a las personas que dicen que encontraron un error en la escritura. So, vamos a leer un poquito a Francis Turretin y él, hablando de la autoridad de las escrituras y de la historia y de la regla, él dice así. Otra vez la autenticidad es de historia o de narración, o además de esto, de verdad y de regla. Según la primera, que es de historia o de narración, todo lo que se narra en la escritura es sumamente verdadero en cuanto narra lo bueno o lo malo, sea verdadero o falso. Pero se dice que tienen la segunda aquellas cosas, o sea, la segunda es verdad y de regla. Aquellas cosas son tan verdaderas en sí mismas que se dan como regla de fe y práctica. Todas las cosas de la escritura no tienen la autenticidad de regla como aquellas cosas que se dice que se dijeron los impíos y el diablo, pero todas tienen autenticidad histórica. Ese es el tema que habla Francis Turretin sobre la historia y la regla. Ahora también dice, la cuestión no es si los escritores sagrados, entre paréntesis, abro paréntesis aquí, como hombres simplemente y en un sentido divino, cierro paréntesis, pudieron errar. Entre paréntesis dice, pues fácilmente concedemos esto. Ahora dice, o si como hombres santos influenciados por el Espíritu Santo y en un sentido compuesto erraron. De hecho, entre paréntesis dice, pues creo que ninguno de los adversarios, excepto un ateo declarado, se atrevería a decir esto. ¿Qué dijo? O si como hombres santos influenciados por el Espíritu Santo y en un sentido compuesto erraron. Eso es lo que dice él, que ninguno de los adversarios, excepto un ateo declarado, se atrevería a decir esto. Más bien, la cuestión es si al escribir fueron tan actuados e inspirados por el Espíritu Santo, tanto en cuanto a las cosas mismas como en cuanto a las palabras, como para mantenerse libres de todo error y que sus escritos sean verdaderamente auténticos y divinos. Nuestros adversarios lo niegan, nosotros lo afirmamos. Pasa también Francis Turretin a decir, vamos a ver aquí, fíjense lo que dice. Aunque cuando se demuestra la divinidad de las escrituras, su infalibilidad se desprende necesariamente. O sea, al decir que la escritura es divina, su infalibilidad se desprende necesariamente. Sin embargo, fíjese aquí cómo habla de las personas que dicen que la Biblia tiene un error o que contiene contradicciones. Aquí dice Francis Turretin, sin embargo, los enemigos de la verdadera religión y de las escrituras en todas las épocas se lisonjean de haber encontrado no pocas contradicciones en ella y se jactan de sus descubrimientos para derribar su autenticidad, como Porfirio, Luciano, Juliano el Apóstata y otros antiguos gentiles y muchos ateos de la actualidad que declaran haber encontrado en ellas muchas contradicciones y dificultades que de ningún modo pueden conciliarse. Por lo tanto, existe la necesidad de abordar este tema en particular a fin de que la integridad de las escrituras puedan ser preservadas a salvo y completa contra sus malvados dardos. Pasa a decir, hemos de tratar aquí no solo de los ateos y gentiles declarados que no reciben las sagradas escrituras, sino también de los que parecieron recibirlas, se oponen indirectamente a ellas, por ejemplo, y empieza a hablar, a hacer una defensa, ¿no?, de las escrituras. Así que este es Francis Turretin.
Por eso cuando nos dicen, ¿tú qué crees? Bueno, nosotros no creemos, no usamos el término inerrancia, nosotros creemos que la palabra es infalible, eh, creemos en la infalibilidad de las escrituras, eh, pero se puede entender que se entiende por qué se defiende la inerrancia bíblica en estos tiempos, ¿no? Ahora vamos a tocar el tema de Geerhardus Voss, no sé si lo ubiquen. Geerhardus Voss es un crack o fue un crack. Este tío nos habla, a ver, vamos aquí, no estaba tan lejos. Él nos habla del beneficio indirecto de la investigación crítica, pero también nos habla del peligro del método histórico aplicado a la revelación. Fíjense lo que nos habla en este tema. El peligro del método histórico a la aplicación, perdón, el peligro del método histórico aplicado a la revelación. Sin embargo, por desgracia, hay otra cara de la moneda. Hablando de que él tomó acá, él habla del beneficio indirecto de la investigación crítica. Ahora él toca el tema del peligro del método histórico aplicado a la revelación y dice, sin embargo, por desgracia, hay otra cara de la moneda. El espíritu histórico no siempre ha funcionado en armonía con los principios que deberían regir su operación sobre la palabra de Dios. El peligro de que esto ocurriera era inherente al nuevo método en sí mismo. Como ya se ha dicho, el objetivo de la investigación histórica moderna es ver los acontecimientos desde dentro, captar el tono y el color subjetivo de un periodo, estudiarlo principalmente desde el punto de vista humano. Aplicar esto a la historia sagrada y a las escrituras conduce casi inevitablemente a una distribución errónea del énfasis. En la redención y la revelación, naturalmente, no es el lado humano y subjetivo ni las opiniones y sentimientos religiosos de los hombres lo que ocupa un lugar destacado, sino los grandes actos objetivos y las intervenciones de Dios. La historia tal como es en sí misma, no tal como se refleja en la mente del hombre. También creo que en esto podríamos terminarlo aquí, pero también él nos dice, creo que todos somos conscientes en cierta medida de lo mucho más interesante y agradable que resulta estudiar la Biblia desde el punto de vista de la experiencia humana del pueblo de Dios, que desde el de la intervención divina de la redención y la revelación. Así, sin ninguna mala intención, los hechos, las obras de Dios quedan relegados a un segundo plano y involuntariamente la percepción de su importancia se ve oscurecida. Si no me equivoco, la enseñanza de la historia sagrada en nuestras clases bíblicas y escuelas dominicales se encuentran en cierta medida bajo la influencia de esta tendencia errónea. No siempre reconoce suficientemente lo que es primero y lo que es secundario en la Biblia. Y esto nos habla a G. Hardest Boss. En su tiempo ya había estos problemas, ya él ya veía ciertos problemas. Yo lo que puedo decir es que al alejarnos de lo que es las confesiones, los credos, los catecismos, nos vemos en un inmenso mar de investigación, ¿no? A mí me encanta la crítica textual. Ustedes han visto, genios, ustedes han visto que yo he tocado crítica textual aquí. Ustedes han visto que yo he hablado de la coma juanina hasta partes de Lucas, si no creo, si no me equivoco, perdón, de Lucas, Juan. He tocado varios temas de Juan y bueno, genios, ustedes saben que yo he hablado de crítica textual. Para mí la crítica textual ayuda bastante porque creo que es el intento de recuperar lo más confiable el texto, ¿no? Así que no porque estudies crítica textual vas a pensar que hay errores en la Biblia, sino es la búsqueda de descubrir o dejar más íntegro lo que se escribió originalmente, ¿no? Hacer ese intento. Por eso es que a mí me gusta mucho la crítica textual, eh, pero yo también tengo mis confesiones, la confesión belga, los cánones de Dort y el catecismo de Heidelberg. Entonces, no salgo de ahí, no salgo de ahí. Y hay personas que yo he escuchado que me dicen, la única manera de que la crítica textual no te destruya es que te adhieras al catolicismo, porque está la tradición que es la que te salva. Mm, yo lo he pensado en esas cosas que me han dicho y mm, no creo que sea verdad. Yo creo que la crítica textual, como ya lo dije, te ayuda más a tener una cierta confianza, como dice Gerardo de Vos, un poco del lado humano. eh,
a tener un poco más de confianza en lo que es en lo que está escrito, eh, del lado humano, desde la perspectiva humana, pero de con los ojos de la fe, yo creo completamente en la palabra de Dios, y ese es primero, es eso, y después no cae nada mal una ayuda de una investigación, ¿no? De que te diga: "Ah, mira, tal vez aquí por tales, contextos históricos, se agregó por error tal palabra", cualquier cosa, ¿no? Pero, como ya lo dije, no creo que la crítica textual destruya lo que es la integridad de la escritura, no destruya su divinidad, por decirlo así, su... se me fue la palabra, pero nada, señor, ya me voy, hace un montón de calor. Como les dije, estaba como a 100 grados, 105 grados, ahorita está como a 90, pero apagué el aire precisamente para que no se escuchara el ruido, y ya empecé a sudar otra vez. Así que nada, señores, como dijo mi ex, terminamos. Chao.